una seta es una parte de un ser más amplio que es el hongo. El hongo vive en el suelo, enterrado, y está compuesto de una serie de filamentos muy finos que, cuando las condiciones de humedad y temperatura son adecuadas, se van desarrollando, y en un momento determinado surge la seta. La seta, digamos, que es la parte fértil del hongo. Hemos encontrado un grupito de Hygrophorus marzuolus. Aparece muy tapada por la hojarasca y por la tierra. Y de hecho, pues a veces simplemente lo que se ve es un bulto debajo, lo que decimos un bulto sospechoso, ¿no? Vamos a ver cómo se debe de extraerse la seta para su identificación correcta, que es extraerla con cuidadito, entera en vez de cortar. Aquí vemos perfectamente cómo en sus primeros estadios de desarrollo el color es blanco cuando está enterrada y va pasando progresivamente a unos tonos grises, pardos, hasta casi negros, como en esta otra grande, ¿eh? A pesar de que se ponga de color gris la carne, no quita para su óptima calidad como comestible. Una característica muy importante de esta seta es precisamente la decurrencia de la lámina, es decir, la lámina no va horizontal, sino que va en pendiente, cayendo hacia el pie, hasta llegar a tocar en un punto. Aquí tenemos un espléndido ejemplar de Morquela deliciosa. Es la famosa morille de los franceses, que es, quizás después de la trufa, pues la mejor especie comestible que hay. Está formada por multitud de alveolos, de agujeritos en los que se forman las esporas. Lo normal es que se corte muy a ras, muy abajo. Lo que sí que hay que hacer siempre es el orificio, taparlo. Una de las características fundamentales es que hay unas costillas más o menos sinuosas que suben desde la parte inferior a la superior y están cortados por otras transversales que forman lo que se llama alveolos primarios. Y si vemos en el interior, están a nivel más bajo otras costillitas transversales más bajas que forman lo que se llaman alveolos secundarios. Es hueca, vamos a intentar abrirla para que se pueda ver todo el interior. Como es muy frágil, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y vemos cómo queda el interior. Es muy furfuráceo, tiene una granulosidad interna. La carne del sombrero es más tierna que la del pie, siempre es más fibrosa. El níscalo o robellón se cría en bosques de coníferas y pertenece al género de los Lactarius, que se distinguen por segregar una especie de líquido lechoso o látex. El color del sombrero, de las láminas y del pie es anaranjado. En el caso de los robellones, el látex es de color naranja más o menos intenso y verdea sobre las láminas al contacto con el aire. Las láminas son apretadas, bifurcadas, adherentes y decurrentes sobre el pie. La carne es frágil, gruesa y compacta, de color anaranjado, de olor agradable y sabor ligeramente acre. En cualquiera de sus variedades es un buen comestible muy apreciado. Pues aquí tenemos un ejemplar de Lactarius chrysoreus. Este género es de especial importancia porque puede ser confundido con el níscalo o el robellón. Pero lo que lo va a caracterizar y nos va a ayudar a distinguirlo del níscalo comestible va a ser, al darle la vuelta, ver cómo las láminas excretan una leche que inicialmente al roce es de un color blanquecino y al pasar unos instantes se vuelve completamente amarillo. Esta leche es picante, es acre, y también es muy característico para distinguirlos ver las láminas que son de un color crema, color amarillento. La cutícula, como podemos observar, se desprende parcialmente, solo en el borde. Es interesante saber pues, que estas dos especies, tanto la tóxica, que es el Chrysoreus, como el níscalo comestible, pueden convivir en el mismo hábitat. Por eso es muy interesante conocer sus características para diferenciarlos y no confundirnos con él, porque este es tóxico leve, produce trastornos gastrointestinales, vómitos o dolores abdominales. La seta que tenemos aquí es la lepista nuda. La principal característica que tiene es el color, digamos, más bien morado, tanto de lo que son las láminas como del pie. Esta seta es un buen comestible. Como todas las lepistas, otra característica que tiene es que las láminas enseguida saltan y dejan muy limpio la carne de la seta. Veis que la carne
En este caso, porque está muy tierna, pues toma también unos leves tonos violetas. Se encuentra muy fácilmente, pues incluso dentro de las ciudades y desde luego por todos los montes al llegar el otoño. Esto que tenemos aquí es el Agaricus campestris, champiñón silvestre es el nombre común. Como todo Agaricus se caracteriza por las láminas que al principio son blancas, después cogen tonos rosas, marrones y acaban siendo negras. O sea, salen los prados y es un excelente comestible, muy bueno. No tiene absolutamente nada que ver con lo que son los champiñones cultivados. El estado óptimo ideal para consumir es cuando las láminas son rosas. Aquí tenemos el Coprinus comatus. Sus características son sombrero cilíndrico, luego pasa acampanado, con finas escamas blancas, pasando luego a negras. Láminas prietas y estrechas. Pasan de blanco a rosa y finalmente negro. El Coprinus comatus es muy fácil de identificar y se encuentra en las orillas de los caminos y las pistas y en zonas estercoladas por el paso del ganado. Bien, aquí tenemos un grupo de seta comestible, Macrolepiota procera, también llamada parasol. Es una seta fácil de identificar porque es muy esbelta, el sombrero puede llegar hasta unos 30 centímetros, muy escamosa. Primero es de forma ovoide, pasando después a aplanada con un mamelón central. Una de las características de la Macrolepiota procera es su anillo, muy cercano a las láminas, membranoso y desplazable sobre el pie. El pie se desprende fácilmente del sombrero, quedando este dispuesto para ser cocinado. En los bosques de coníferas y frondosas abunda una de las especies más apreciadas por los buscadores de setas, el Boletus o cep. Los ejemplares jóvenes tienen el sombrero pequeño y globoso, pero a lo largo de su desarrollo se convierte en convexo y después en aplanado. El sombrero suele ser viscoso en tiempo húmedo, liso, de color pardo, castaño claro. Se llama el hongo calabaza. Lleva los poros blancos al principio, después se volverán amarillentos y ya pasarán con el tiempo a un verde oliva. Al cortarlos con un cuchillo se aprecia una carne compacta, de olor agradable y sabor parecido al de la nuez o la avellana. Se trata de una de las setas más buscadas y apreciadas en toda Europa por su prestigio y categoría gastronómica. Nos encontramos ante un grupo de Cantarellus cibarius y que comúnmente se conocen como rebozuelo, rusiñol o cabrilla. Es una seta muy bien conocida porque es un buen comestible, un excelente comestible, y por ello los buscadores de setas lo codician bastante. Esta seta se caracteriza porque su forma, como podemos observar, es en forma de embudo, muy bien definida. Muy característico es también el color amarillo anaranjado que nos recuerda a la yema de huevo. Siguiendo con la descripción podemos observar su parte fértil, lo que sería el himenio. No está formado de las láminas que conocemos habitualmente, sino que son unos repliegues muy gruesos que abarcan desde la superficie del pie y van subdecurriendo hasta el pie. Es muy típico el aspecto de su carne, que es dura, prieta, un color blanquecino muy bonito, y el borde de lo que sería la forma de la seta adquiere unas tonalidades amarillas, como podemos observar. Nos encontramos con una seta que se encuentra en el Pirineo central. Su origen es Cantarellus, el Cantarellus lucensis. Es una seta muy prolífica que se da mucho en el musgo, resiste muy bien el frío. Es un excelente comestible del orden de los 2 tenedores, el máximo son 3 tenedores. Es una seta que tira a dulce. De hecho, con ella se preparan platos exquisitos del orden de tartas, de flanes, y sirve para cualquier condimento. No tiene láminas, la flor es decurrente al pie, no se corta, la forma de extracción es hurgando y sacando el pie, y su corte se distingue en que por el interior está hueca. Nosotros como grupo micológico recomendamos la utilización de cestos de mimbre por 2 razones principales. Primero, para que las setas no se pudran en el transporte, como puede suceder con cubos de plástico o con bolsas, porque estos organismos se recalientan, se machacan unos sobre otros y al final pues acaban muy deteriorados. Y por otra razón también, que es que al transportarlos con este tipo de recipientes, como podemos observar,
están enrejillados y tienen aberturas. Por ellos conseguimos también que al ir paseando, pues las esporas o parte de las esporas que contienen las setas las podamos ir sembrando por el camino.